Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Hoy vamos a seguir con la parte de álgebra. Soy el profesor Santiago Leonardo. Vamos a seguir con el módulo uno en la parte de ecuaciones trigonométricas. Aquí lo que vamos a hacer es ya implicar lo que son las identidades ya vistas en la clase previa a lo que son ecuaciones, encontrar soluciones de x o cualquier variable que ustedes gusten. Obviamente la definición de ecuaciones trigonométricas tiene que ver con las mismas funciones trigonométricas. Sabemos que son periódicas. ¿A qué me refiero con periódicas? Que puede tener soluciones en el 1, 2 o en cuantos cuadrantes el ángulo lo determine. Recordando igual la clase pasada, quedamos que el plano cartesiano se componía de 4 cuadrantes en los cuales x podía tener una solución. Vamos a ver lo que es el ejemplo número uno. En el ejemplo número uno tenemos que 2 coseno de x por tangente de x menos 1 es igual a 0. Como primera recomendación para poder solucionar ecuaciones trigonométricas es que todo lo dejemos en términos de seno y de x. ¿Por qué? Porque igual ya anteriormente yo les había comentado que estas dos identidades son las más comunes en trigonometría y de hecho a partir de estas es que se desglosan las demás. Incluso lo comprobamos con las identidades trigonométricas en la clase pasada. Pero bueno, como les comentaba, en este caso vamos a poner que tangente de x va a ser igual a seno de x entre coseno de x. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa aquí? Tenemos una multiplicación de 2 coseno de x por seno de x entre coseno de x. Como los cosenos son iguales, podemos decir que esto equivale a una unidad. Entonces quedándonos el puro 2, el seno de x y el menos 1 igualándolo a 0. ¿Ok? Hasta esta parte ya tendríamos lo que es nosotros una ecuación lineal en términos de seno, lo cual ya nos haría más fácil la solución. ¿Por qué? Porque las calculadoras ya calculan todo en términos de seno o coseno. En este caso está en términos del propio seno. Después lo que tenemos que hacer es nada más pasar el menos 1 a la parte de los números independientes de la igualdad, quedándonos seno de x igual a 1, pero recuerden que el 2 también tiene que pasar. Y como la parte 2 estaba multiplicando al seno de x, del otro lado pasará dividiendo, quedándonos la expresión de seno de x igual a 1 entre 2. Recuerden que para el paso 4 yo les había comentado que arco seno de x es igual a si pusieran seno menos 1 de x. ¿Ok? Ya lo habíamos comentado, depende de qué autor estén ustedes leyendo, de qué libro se basen, pero en los diferentes contextos sigue siendo lo mismo. En la calculadora lo pueden encontrar así, arco seno o seno menos 1. Al hacer esta operación de arco seno de 1 entre 2, nos da que x va a ser igual a 30 grados. Esa ya podría ser una solución, pero tenemos que recordar que las identidades trigonométricas son periódicas. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es saber en qué otro cuadrante va a actuar. Si nosotros recordamos el plano cartesiano, podemos más o menos comprender que 30 grados es por aquí, un aproximado. Entonces lo que puede tener es otra solución. ¿Y cómo la voy a encontrar yo? Bueno, lo único que tengo que hacer es a 180 grados restarle los 30. Obviamente el resultado nos va a dar en 150 grados. Hasta ahí sería lo único que habría que hacer para encontrar dos soluciones. Ustedes dirán, está correcto, pero el plano cartesiano tiene 4 cuadrantes. En este momento los otros dos cuadrantes ya no intervienen. ¿Por qué? Porque estamos hablando nada más de un ángulo de 30 grados, no está ni siquiera pasando los 90, que ya estaría siendo prácticamente de otro cuadrante. En este caso, x no es ni cuadrática ni es cúbica. La solución que estamos encontrando es para una ecuación lineal. Okay, vamos a seguir con el ejemplo número 2. Aquí, como pueden ver, ya se están interviniendo cuadrados. Tenemos el ejemplo de coseno cuadrado de x menos 3 seno cuadrado de x igual a 0. Como primero tengo que hacer es identificar qué tengo ahí. Tengo ahí dos cuadrados. Entonces lo que nos puede decir es que nosotros lo más común que tengamos que hacer es recurrir a las identidades trigonométricas pitagóricas, que también ya fueron proporcionadas previamente.
De primera instancia tenemos que de la identidad pitagórica del seno y coseno, seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es igual a 1. Como les comentaba, ya lo tienen ustedes del formulario que tuvieron que haber realizado. Y podemos deducir entonces que coseno cuadrado de x es igual a 1 menos seno cuadrado de x. Por lo que si reescribimos la ecuación, ¿ok? ¿A qué me refiero con reescribir la ecuación? A que en vez de colocar coseno cuadrado de x, nosotros tenemos que colocar esta expresión, 1 menos seno cuadrado de x. Por lo que si revisamos el ejemplo y lo llevamos a lo que es el paso 2 y sustituimos ese coseno cuadrado de x, nos da que 1 menos seno cuadrado de x menos 3 seno cuadrado de x es igual a 0. Lo cual les comentaba, ya lo dejamos en términos de solo una identidad, en este caso seno. ¿Podríamos dejarlo también en términos de coseno? Sí, pero puede que nos sea un poco más difícil de analizar la situación. Normalmente trabajar en seno es de las cosas más fáciles. Bueno, tenemos aquí un término independiente, el cual es el 1, y tenemos dos términos lineales cuadráticos, que son seno cuadrado de x menos 3 seno cuadrado de x. Como al fin de cuentas sus coeficientes, con coeficientes me refiero a este 3, y aquí imaginariamente tiene un 1, eso se pueden hacer la suma algebraica, lo cual menos 3 menos 1 nos daría menos 4, ¿ok? Quedándonos la expresión del paso 3, 1 menos 4 seno cuadrado de x es igual a 0. ¿Qué me queda hacer? De igual manera como lo hicimos en el anterior vez, dejar términos independientes en su mismo lado y dejar los términos ya con la expresión de x del otro lado. Recuerden igual, el 1 ahí estaba, en el paso 3 estaba positivo. Si lo pasamos del lado de 0, cambia de signo. Pero el menos 4 también trae un signo negativo. Al pasarlo dividiendo, nos queda que menos entre menos nos da más. Por eso es que queda seno cuadrado de x igual a un cuarto. Si nosotros ya vamos al paso 5, acuérdense que les había comentado cómo eliminaba yo lo que son los cuadrados. Ok, los cuadrados yo los voy a eliminar aplicando raíz cuadrada, valga la redundancia. Entonces sería aplicar una raíz cuadrada a todo este lado y también a todo este lado, para que así se cumpla la igualdad. Lo que nos quedaría seno de x igual a más menos 1 entre 2, perdón. Ustedes dirán, ¿por qué me queda más menos? Recuerden que de toda raíz pueden salir dos tipos de expresiones, positivas y negativas. Lo que al final, pues solamente tenemos que recurrir al paso 6, el cual ya nos está dando el despeje de arco seno de x o seno menos 1 por 1 entre 2 más menos. Si ustedes recuerdan lo que hicimos en la presentación pasada, nos quedó prácticamente lo mismo, ¿ok? La solución en el paso 4 del ejemplo 1 era similar a la solución del ejemplo 2 en el paso 6. Pero ¿qué está faltando en este ejemplo? Lo que está faltando o se le está añadiendo es esta parte de cuando mi menos un medio, obviamente, pues queda negativo. Nosotros ya habíamos trabajado con x1 y x2 en el ejemplo anterior, pero recuerden que ahí mi valor era positivo. En este caso ya también estoy aplicando un valor negativo. Por lo tanto, tendría que aplicar la misma forma que apliqué en la presentación pasada, de la calculadora ingresar arco seno de menos un medio. Eso nos daría este resultado de 210. Pero ahí acuérdense, ya estamos trabajando en lo que es el otro cuadrante. Si recordamos, habíamos dicho que había cuadrantes positivos, cuadrantes negativos y algunos que se intercalaban. Entonces yo ya estoy teniendo solución en este cuadrante, en este cuadrante, en este cuadrante y en este cuadrante. Vamos al ejemplo número 3. El ejemplo número 3 ya es una combinación del 1 y el 2. ¿Ok? Como podemos ver, ahí nuestra ecuación ya está en términos de cosenos y senos, que era lo que yo les recomendaba para que pudiésemos llegar a lo que era una solución. Sin embargo, a pesar de todo, el coseno cuadrado sigue estando al cuadrado.
que es lo que hasta ahorita me va a impedir a mí que tenga una solución. Entonces, como primer paso, ¿qué tengo que hacer? En la expresión, pues aparecen senos y cosenos. Podemos expresar el coseno que aparece en función del seno mediante la fórmula, y es la misma fórmula pitagórica ya proporcionada previamente. ¿Ok? Lo único que tenemos que hacer es despejar ese coseno cuadrado de x, que al final del día nos quedaría como 1 menos seno cuadrado de x. Lo que ya estamos nosotros sustituyendo en esta parte. Ya nada más nos restaría agregarle el más 2 seno de x del ejemplo inicial, igualándolo a 2. Ahora, tengo términos semejantes, ¿ok? Entonces lo que puedo hacer es ahí, pues, hacer mis operaciones algebraicas. Al final de cuentas, seno cuadrado de x menos 2 por seno de x más 1 va a ser igual a 0. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos ver que tiene aquí esta expresión? Esa expresión, si ustedes se dan cuenta, es igual a si nosotros utilizáramos la fórmula general y tuviéramos una ecuación cuadrática. En este caso, seno de x va a ser igual a t. En primer caso tenemos seno cuadrado de x, esto sería t cuadrada, menos 2 por seno de x sería menos 2 por t, y el término independiente más 1. Recuerden ustedes, utilizamos la fórmula general o la chicharronera, como le quieran nombrar, para decir que t al final del día va a ser igual a 1. ¿Ok? Lo que nos diría que seno de x es igual a 1, porque recuérdense que t era igual a seno de x. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues nada más encontrar la solución a partir del despeje de x a seno menos 1 de 1. ¿Ok? Bueno, para esta parte espero ya no haya dudas. Los ejemplos que les mandé en la tarea son similares a lo que estuvimos haciendo aquí. Como vieron, nada más lo importante es aplicar las identidades ya antes proporcionadas. Por eso es que era importante que ustedes hicieran las demostraciones matemáticas, ya que así yo me estaba guiando para que ustedes entendieran estos temas y el por qué era que se podían cancelar o sustituir términos. Vamos a empezar ahora con el bloque 2, lo que son los números reales. El objetivo de este bloque es que el alumno aplique las propiedades de los números reales y sus subconjuntos para demostrar algunas proposiciones por medio del método de inducción matemática y para resolver desigualdades. Ok, en términos generales, los números reales son todo lo que nosotros hasta ahorita hemos visto en matemáticas, lo que compone la recta numérica, prácticamente las cosas tangibles. Como todo, el conjunto de números reales se divide en subgrupos que van componiendo esta recta numérica o este conjunto. Vamos a empezar con el conjunto de números naturales. ¿Qué es el conjunto de números naturales? Es el que sirve para designar la cantidad de elementos que tiene un cierto conjunto y se llama cardinal de dicho conjunto. ¿Cómo representamos nosotros los números naturales? Pues con la letra n. ¿Cuáles van a ser los números naturales? Todos los positivos enteros, ¿ok? Además, con ellos podemos contar, por ejemplo, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Esta es la característica fundamental de los números naturales. Entre los números naturales están definidas las operaciones de adición y multiplicación. Además, el resultado de sumar o de multiplicar dos números naturales es también un número natural, por lo que se dice que son operaciones internas. De hecho, es uno de los conjuntos que en especial solamente se pueden cumplir las siguientes leyes. La propiedad de adición. Vamos a ver lo que es esto desde la primera parte, que es la propiedad de adición asociativa. ¿Qué tenemos? Que si A, B y C son números naturales cualesquiera, recuerden, puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta el que quieran, pero que sean positivos enteros. Se cumple que A más B más C es igual a más paréntesis B más C. Esto lo podemos representar con números. 7 más 4 más 5 va a ser igual a 11 más 5 igual a 16. De la misma forma, si nosotros ponemos el 7 antes del paréntesis y hacemos la operación, nos va a salir lo mismo. Por lo tanto, concluimos que
7 más 4 en paréntesis más 5 igual a 7 más 4 más 5 en paréntesis es lo mismo. Vamos a ver la propiedad de adición conmutativa. Esto nos dice que si A y B son números naturales cualesquiera, se cumple que A más B es igual a B más A. Lo que me dice en este ejemplo que esto, 7 más 4 es igual a 4 más 7. Ahora, la propiedad de la multiplicación, vamos a ver la propiedad asociativa. Si A, B y C son números naturales cualesquiera, se cumple que A más B en paréntesis por C es igual a por B por C en paréntesis. Lo podemos ver en este ejemplo, donde tenemos que 3 por 5 en paréntesis por 2 es igual a 15 por 2 igual a 30. Lo mismo que si nosotros multiplicamos 3 por 5 por 2 en paréntesis va a ser igual a 30. Por lo tanto podemos concluir esto. Lo mismo que ya habíamos visto aquí arriba de la propiedad multiplicativa asociativa. Es una igualdad. No importa cómo nosotros estemos multiplicando los números naturales, siempre van a dar lo mismo. La conmutativa. Tenemos aquí que si A y B son números naturales cualesquiera, se cumple que A por B es igual a B por A. Lo que ustedes ya probablemente razonaron en las multiplicaciones, que en este caso 5 por 8 es igual a 8 por 5, nos va a dar el mismo resultado, que son 40. Vamos a ver ahora la propiedad de la multiplicación distributiva del producto respecto a la suma. Si A y B son números naturales cualesquiera, se cumple que A por B más C en paréntesis es igual a A por B más A por C. ¿A qué me refiero con esto? En el ejemplo tenemos ya de forma numérica lo siguiente, que en paréntesis 3 más 8 por 5 va a ser igual a 55. Pero si yo desarrollo eso, es lo mismo que 5 por 3 más 5 por 8. Al final del día nos van a dar los 55. Entonces puedo decir que esto es una igualdad, por lo tanto se cumple la propiedad distributiva de multiplicación. ¿Por qué aquí no hay restas? Ok, es una pregunta muy común que se pueden hacer. Recuerden que habíamos enfatizado en que los números naturales solamente pueden ser positivos enteros. Si por alguna razón en una resta a mí me sale un número negativo, ya no entraría en el conjunto de números naturales, estaría violando una de sus leyes y de sus propiedades de este subconjunto. Los números negativos ya entran en otra clasificación que vamos a ver más adelante. Aquí tengo lo que son el conjunto de números enteros. En la expresión escrita de un número entero consideramos dos partes, el signo y el valor absoluto. Aquí, este subconjunto se va a representar con la letra Z. ¿Ok? Recuerden que el de los naturales era con la N, el de los números enteros es con la Z. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, son los números ya aquí pueden ser negativos y pueden ser positivos, pero ya recuerden siguen siendo enteros. Aquí todavía no consideramos decimales, todavía no entra esa parte de esos números. Pero algo que sí entra y que es fundamental es el 0. El 0 ya nosotros ya lo estamos considerando en este subconjunto. Aquí, como lo podemos ver en la recta numérica, el conjunto de números enteros son estos, ¿ok? Positivos o negativos, pero al final del día son enteros. Y podemos utilizar en esta cualquier operación matemática, excepto la división, ya que no permite decimales o fracciones. Todas las propiedades que vimos anteriormente podemos aplicarlas al conjunto de números enteros. Sin embargo, también podemos agregarle lo que ya son restas. Lo que todavía no podemos nosotros agregar o hacer operaciones con este subconjunto es la división, porque recuerden que son números enteros. Todavía no está permitiéndome a mí decimales. Vamos a ver ahora el conjunto de números racionales. Los números racionales son aquellos que pueden representarse como cociente de dos números enteros, es decir, los podemos representar mediante una fracción AB, donde A y B son números enteros, y además B es distinto de 0. ¿Por qué B tiene que ser distinto de 0? Porque si nosotros ahí agregáramos el 0 se indeterminaría y no tenemos ya una solución. Hasta la fecha, incluso matemáticamente, no hay una solución para saber cuánto es, por ejemplo, 1 entre 0, 10 entre 0. ¿Ok?
Entonces, en esta parte ya se agregan lo que son fracciones o, si ustedes lo quieren ver, decimales. Por ejemplo, 5 entre 4, 1 entre 2, 3 entre 10, 8 entre 50. Lo que me va a diferenciar de todos, aparte de obviamente del subconjunto, es que aquí ya se pueden utilizar sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. ¿Por qué? Porque ya puedo obtener decimales, puedo obtener números negativos y puedo obtener multiplicaciones y a la vez sumas. Lo vamos a representar nosotros con la letra Q y esta va a ser la parte que nosotros diferencia al conjunto de números racionales. Como parte final, vamos a ver lo que es el conjunto de números reales. ¿Qué tenemos? Que es el conjunto de números sobre los que se estudian las matemáticas, ya que son todos los números que pueden ser representados en una recta numérica y van a estar representados con la letra R. Se pueden utilizar en cualquier operador matemático. ¿A qué me refiero con operador matemático? Suma, restas, multiplicaciones, divisiones, raíces, exponenciales, todo. El conjunto de números reales nosotros ya lo podemos ver de manera directa en la recta numérica, ¿ok? Porque la recta numérica ya va a tener todo el subconjunto anterior. Entonces, esta es la parte más importante, donde ya todos los subconjuntos de números naturales, números enteros, números racionales, se conjuntan y forman la recta numérica o el conjunto de números reales. Esto ya a nosotros nos interesa para el estudio de las matemáticas, ya que ya son cosas que ya hemos visto previamente, lo que ya viene siendo en toda el desglose de la palabra las matemáticas. Todas las matemáticas están formadas a partir del conjunto de números reales. Hay algo que quiero enfatizar y es que existe otro conjunto que se llama el conjunto de números imaginarios. Todavía no lo vamos a tocar, porque esta parte ya es un poquito más adelante, ya que ustedes comprendan y aprendan a manejar lo que son los números reales y obviamente aprendan a diferenciarlos. Pero a manera de cultura, los números imaginarios son aquellos que nosotros podemos utilizar cuando nuestras operaciones se indeterminan. Recuerden que indeterminación me refería, por ejemplo, cuando es 10 entre 0, cuando es 1 entre 0, o cuando en nuestras raíces tenemos nosotros números negativos. Acuérdense que a los números negativos nosotros no podemos sacarle raíz. ¿A qué me refiero? A si yo tuviera menos 4. Eso ya no lo puedo yo obtener y ahí ya utilizamos los números imaginarios. Pero eso ya lo veremos más adelante con más calma. Ahorita por el momento lo importante es saber esto. Las partes que conforman los números reales, en dónde se aplican y para qué fueron hechos, que fue todo lo que vimos en la clase de hoy. Por el momento sería todo. Llegamos hasta esta parte de lo que son números reales. Más adelante ya veremos números más complejos. De hecho, la otra semana ya empezamos con ecuaciones más complejas. Pero como pueden ver, el conjunto de números reales es muy fácil y es fácil de comprender. Y obviamente, como es fácil, entonces las matemáticas se van haciendo un poco más amenas.